Fotógrafos, fotógrafas, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que nos encanta hablar de fotos, fotos, fotos. Yo soy Robert, me encontráis en roberttomasfoto.com y en mi canal de Instagram, @roberttomasf, en donde además últimamente estoy grabando un montón de directos en stories, así que os invito a que me sigáis para compartirlos conmigo. Antes de comenzar el vídeo, recuerdo, estamos en septiembre, comenzamos los talleres en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona y en Bilbao, y próximamente en noviembre y octubre, por ahí, estaremos en Valencia, en Sevilla, y estamos trabajando en ello. En roberttomasfoto.com tenéis toda la información. En estos talleres, ya sabéis, los que habéis venido, nos lo pasamos en grande, aprendemos un montón, son experiencias fotográficas en las cuales, pues además, vamos a tratar temas muy concretos de cámaras, lo vais a ver en roberttomasfoto.com, en los cuales además hablaremos de composición, hablaremos de técnicas, hablaremos de iluminación, hablaremos también de revelado, algo que me lo habéis comentado muchos, y veremos cómo tratar los archivos que generen nuestras cámaras. Ya os digo, la verdad es que talleres muy interesantes y que estaría encantado de que los compartáis conmigo. En este caso vamos a hablar de la técnica del preenfoque, sobre todo a la hora de no tener que depender de un enfoque rápido para disparar. Y esto lo vamos a hacer combinando lo que es el bloqueo del foco con la tecla AFL que tenemos en la mayoría de las cámaras, y si no lo tenemos tendremos que enfocar en manual, pero ya veréis que la técnica es muy similar, y tendremos que contar con la profundidad de campo. Y la profundidad de campo nos lo van a dar sobre todo dos factores: la apertura que utilicemos, si utilizamos un f8, si utilizamos un f11, si utilizamos un f2, la profundidad de campo va a cambiar, pero también nos va a influir mucho la distancia en la que nosotros estemos al sujeto a fotografiar. Y esto lo vamos a explicar con la cámara y también lo vamos a explicar con el móvil. Vais a ver cómo. Tenemos que ser capaces de preenfocar a una distancia fija con nuestra cámara y olvidarnos de volver a pulsar a enfocar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí tendremos que entrar en el menú de nuestras cámaras, porque nos importa este botón, porque este es el botón con el que vamos a poder bloquear el enfoque a una distancia, digamos, que queramos. En este caso vamos a ver que en mi cámara, aquí tendréis que mirar en el menú de cada una de las vuestras para encontrar cómo se configura, si no ahora os diré cómo. Entrar a los controles, en el caso de Nikon, aquí entraremos en asignar botón AEL a AFL y nos interesa la opción que está ya marcada, AF On. ¿Por qué? ¿Qué nos hace esta opción? Pues básicamente lo que ahora hace es que en lugar de enfocar, vamos a poner el Live View, en lugar de enfocar con el botón de disparo hacia la mitad como siempre, veis que pulso y no sucede nada. Ahora lo que hace es que enfocaremos, vamos a mover un poquito la cámara. Al pulsar este botón será cuando bloqueemos la exposición. Pero veis que lo interesante es lo siguiente: a esta distancia yo sé que se encuentra a unos 2 metros, con lo cual voy a definir y bloquear el enfoque a 2 metros. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que en el momento que yo haga la foto no tenga que pulsar hacia la mitad. Y diréis, ¿para qué? Digamos, ¿qué más me da esto? Bueno, pues me da que este foco se mantiene aquí siempre. Y ahora puedo moverme aquí, por ejemplo, hacer la foto y no he tenido que volver a enfocar, siendo que el foco ya lo tengo fijado aquí, en la barra, ¿de acuerdo? Es decir, que si nosotros preenfocamos a una distancia que nosotros conocemos de 2-3 metros, simplemente tenemos que enfocar una vez. Si no tenéis la posibilidad de configurar este botón, no os preocupéis, no pasa nada, simplemente tendréis que enfocar de manera normal y en el momento en el que lo tengáis poner el enfoque manual para que no os vuelva a recalcular la distancia de enfoque cada vez que queréis disparar. ¿Por qué? Pues porque tenemos que definir una distancia de enfoque en el cual desde la cámara hasta el sujeto a fotografiar haya, en este caso vamos a poner el ejemplo de 3 metros, ¿vale? Nosotros queremos bloquear el enfoque a 3 metros, ya sea porque enfoquemos de manera manual o porque usemos esta técnica del botón AF On. Ahora vamos a ver cómo calculamos, dependiendo de nuestra cámara, dependiendo de la apertura, dependiendo de la distancia del sujeto, cuál es ese margen que tenemos tanto delante como detrás para tener enfocado a cualquier sujeto, ya no que esté a 3 metros como en nuestro ejemplo, sino a más y menos. Me explico. Vamos a utilizar una aplicación
como es por ejemplo Photopills, que nos va a ofrecer información de lo que es la profundidad de campo, ¿de acuerdo? Vamos a ir al apartado de profundidad de campo y aquí vamos a usar por ejemplo una cámara como puede ser la Fujifilm X-T1 y un objetivo, vamos a poner por ejemplo de 23 milímetros, ¿de acuerdo? Y vamos a usar una apertura de f8. Como decimos, nuestro sujeto a fotografiar está a 3 metros, o mejor dicho, nuestro foco lo bloqueamos a 3 metros, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver lo que nos dice la aplicación. Si miramos el gráfico, nos damos cuenta de que si a la distancia del sujeto de 3 metros, realmente una profundidad de campo tenemos bastante. De hecho, todo lo que esté por 1,42 metros por delante del sujeto estará en foco y 27,13 metros por detrás va a estar enfocado. Es decir, que tendremos una profundidad de campo con estos valores de 28,55 metros. Es decir, que si tenemos bloqueado el enfoque a 3 metros con un f8 y con esta focal de 23 milímetros, pues oye, no vamos a tener mucho problema de fotografiar sin enfocar, porque ya nos va a salir en foco. Bueno, vamos a ver qué ocurriría con los mismos valores, en este caso con una apertura más amplia. Por ejemplo, un f2. Pues bien, que la profundidad de campo se ha reducido drásticamente a 1,42 metros. Aquí prácticamente no acertaríamos, porque tenemos muy poquita profundidad de campo, tanto por delante como por detrás del sujeto a fotografiar. ¿Qué ocurre en el caso contrario? Si en vez de un f8 nos vamos a un f16, una apertura más cerrada, pues que tendríamos incluso una profundidad de campo llegando al infinito por detrás, con lo cual nos aseguraríamos que el sujeto casi llegando a los 2 metros antes estaría enfocado, pero prácticamente hasta el infinito también, con lo cual estáis viendo cómo la cosa cambia. Vamos a ver una focal que por ejemplo tengáis de 50 milímetros, ¿vale? La focal normal, ¿de acuerdo? Pues si tenemos un f8 y tenemos el sujeto, vamos a poner a 6 metros, nosotros más que el sujeto, recordad, tenemos bloqueado el enfoco a 6 metros. Pues bueno, tendremos una profundidad de campo de 5,34 metros, con lo cual sabemos que todo lo que esté a unos 5,34 metros y un poquito más, veis que estaría enfocado. En realidad tendríamos hasta 9,69 metros de juego. Entonces, bueno, tenemos que ir jugando con digamos, con ese rango focal. ¿Qué ocurre si con esta lente de 50 milímetros, con esta cámara a un f8 enfocamos a 3 metros, nos acercamos mucho más? Pues que se reduce la profundidad de campo. No os tenéis que comer mucho la cabeza, porque como veis hay aplicaciones en el móvil que nos facilitan mucho esta tarea, con lo cual si nosotros sabemos que salimos con un 35 milímetros y que preenfocamos previamente a 6 metros, por ejemplo, tenemos una apertura de f11, por ejemplo, para hacer street photography. Bueno, pues ya sabemos que para 6 metros, pues tenemos 3,15 metros por delante y el infinito por detrás, y todo nos saldrá en foco, con lo cual dispararemos rapidísimo, porque ya no tenemos que enfocar. Espero que en este vídeo os haya resuelto un poquito más las dudas y que os atreváis a probar esta técnica de preenfoque, muy útil, por cierto, para técnicas de street photography. Así que, bueno, probadlo, a ver cómo os funciona. Y, bueno, espero que nos veamos, ya sea en los talleres, en robertomasfoto.com, en donde profundizamos mucho este tipo de técnicas, y también en mi página web y en mi canal de Instagram, @robertomasf. Nos vemos, hasta luego.